You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Yo creo que la vida es mucho más que un empleo y que una posición. Me gustan los desafíos, los retos. Yo quería ser músico, pero descubrí que no tengo talento divino para esto. Me contaste que ya has tenido varios cambios de la profesión. Sí, yo la primera profesión que he tenido ha sido profesor de mates. Después me transformé, me he formado en ingeniero. A los 40 y picos abrí una empresa de comunicación y ahora trabajo con marketing digital para Facebook. Today is gonna be a little something more. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido. ¿Sexo o chocolate? Sexo, siempre. ¿Gatos o perros? Perros, ¿Ciudad grande o un pueblo? los dos. ¿Amigos con beneficios o una relación estable? Amigos con beneficios, ¿Hawái o Alaska? los dos. ¿Backpacking o hotel? Backpacking, ¿Y vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? vivir para siempre. Today is gonna be a little something more. Mi nombre es Luis Gonzaga, soy brasileño, tengo 62 años ahora, 61, 62. Bueno, ya viví mucho y ahora estoy a vivir en Barcelona. Me contaste que ya has tenido varios cambios de la profesión. Sí, yo la primera profesión que he tenido ha sido profesor de mates cuando tenía 20 años, a los 25, en cuanto hacía la uni. Después me transformé, me he formado en ingeniero y fui a trabajar en una multinacional, en la Siemens, durante 12 años y he tenido esa profesión de ingeniero durante 18 años. A los 40 y picos cambié todo, largué la ingeniería y abrí una empresa de comunicación que duró 15 años. Y ahora trabajo con marketing digital para Facebook. I've got a plan in mind, a special thing in store. En Brasil puedes trabajar como profesor de matemáticas si tienes capacidad de enseñar. Y entonces yo hacía ingeniería eléctrica y en este periodo para ganar una pasta yo daba clases de matemática. Después me formé como ingeniero y empecé a trabajar como ingeniero. Y ahí en Brasil trabajaba con proyectos de energía y he venido para Europa para trabajar con proyectos de trenes. Y entonces he hecho algunos proyectos en Portugal, los tranvías de Lisboa, los trenes de alta velocidad Lisboa-Porto. Me quedé en Portugal 6 años. Volví a Brasil para hacer proyectos de trenes en Brasil. Duró 3 años. Após esto salí de la ingeniería y fui a abrir una empresa de comunicación para producción de contenido para internet. Esto en los años 2000 ha sido la primera empresa de Brasil para producir contenido para internet. Esto duró 15 años. Y después cambié para marketing digital, e-commerce. He venido a Barcelona para hacer un máster en marketing digital y me quedé aquí y ahora trabajo con marketing digital. Yo tenía un sueño de vivir en Italia, entonces me fui a Italia a estudiar italiano. Fui a Perugia, me quedé en Italia durante 6 meses para aprender a hablar italiano. Y aprendí a hablar italiano y por una coincidencia fui a vivir en Lisboa porque la Siemens necesitaba de un ingeniero que hablase portugués e italiano porque había un proyecto con la Fiat Ferroviaria de Italia. Y entonces por esto, porque hablaba italiano ahora y portugués, me contrataron para trabajar en ese proyecto de trenes. Y ahí me quedé en Europa por 6 años. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear una empresa? Vale. ¿Y cómo eran las circunstancias? Sí. Yo cuando volví a Brasil tenía una pasta para investir en alguna cosa. Y entonces había un amigo que era periodista y tenía esa idea de crear una empresa para producción de contenido web que no existía en Brasil. Y entonces he invertido mis economías en esa empresa y me gustó porque me gusta marketing, me gusta publicidad. Y entonces empecé a trabajar con esto. Después de 3 años en esto, largué ingeniería para gestionar esta empresa en Brasil. Hemos hecho proyectos muy interesantes en Brasil, en esta empresa, pero todo cambió. Por ejemplo, Pelenet, el primer proyecto que hemos tenido, ganamos un León de Oro en Cannes editorial por este proyecto. Trabajamos para muchos, Nestlé, Coca-Cola, Kraftwerk, varias grandes empresas en Brasil, todos los grandes bancos, Banco Brasil, Banco Bradesco, Itaú, etc. Pero después cambió todo esto de la producción de contenido y entonces salí del mercado y comencé a trabajar con e-commerce y marketing digital. Tú trabajaste 12 años para Siemens, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste dejar ese puesto seguro? Bueno, yo creo que la vida es mucho más que un empleo y que una posición. Me gustan los desafíos, los retos y entonces quería hacer otras cosas, pero después quería cambiar todo. Estaba un poco harto de la ingeniería, de los ingenieros todos muy cabeza dura. Cambié para publicidad, básicamente eso, y comunicación. Y la información para mí tiene que ser diaria. Tengo que aprender todos los días y por eso cambié. Y voy a cambiar otras veces. Y la vida, para mí todavía hay mucho que vivirla. ¿Cuál ha sido tu trabajo más difícil que has tenido hasta ahora? Lo más difícil de todo es gestionar personas. En mi empresa en Brasil he tenido 53 trabajadores y yo era responsable por todos ellos, porque cada persona es un mundo y para poner todos estos en armonía en el trabajo, eso es lo más difícil.
Para gente que son muy joven, ¿tienes algunos consejos de cómo hacer su carrera? Básicamente, hacer lo que le gusta, porque trabajar, tiene que trabajar con que le gusta. Dinero no es todo, placer es fundamental y hacer las cosas con amor, básicamente esto. Y no tener miedo de cambiar. Los cambios son siempre importantes e interesantes. Son retos, son un poco desafiantes, pero son buenos. Para mí, al menos, son muy buenos. Desde el punto de vista de hoy, ¿tú cambiarías algo o lo harías todo igual? No todo igual, porque he acertado mucho, he errado mucho también, he hecho errores, pero en principio haría lo mismo. Con un poco más de experiencia no cometería los mismos errores, pero haría lo mismo. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Principalmente vivir más feliz y armónicamente. Básicamente esto, conocer más sitios del mundo, porque viajar para mí es mi pasión. Vivir con salud, conociendo personas, básicamente esto. ¿Qué ha sido el reto más difícil en tu vida de trabajo? Cuando he cambiado de la ingeniería para la comunicación, yo no conocía nada de comunicación. Y entonces para mí esto ha sido lo más difícil para empezar una cosa que no conocía nada. Y entonces empecé del cero. Y al final conocía ya alguna cosa. No era un especialista en el área, pero ya sabía manejarme en este ambiente de marketing, de comunicación. Eso ha sido lo más difícil. ¿Cuánto tiempo duró hasta que pensaste que ahora domino más o menos ese tema de la comunicación? Bueno, para mí ha durado unos 3 o 4 años, porque no he estudiado esto en la uni, en escuelas, solo después que he hecho cursos de marketing y después un máster en marketing digital. Con las oportunidades, ¿cómo planearías tu carrera, por ejemplo? Ahora como tienes las oportunidades del internet. ¿sabes? Para mí, en mi edad es más difícil porque, infelizmente, aquí en Europa, en casi todos los sitios del mundo, a partir de una edad las personas piensan más en jubilarse, yo no. Yo creo que voy a trabajar hasta morir, pero entonces las oportunidades para personas de mi edad son muy pequeñas. Eso es malo porque yo tengo mucha experiencia en muchas cosas y hoy mucha gente de mi edad y podríamos dar mucha caña todavía a empresas, pero las oportunidades son diferentes. ¿Cómo dirías que se ha cambiado el mundo laboral de cuando tú empezaste ahora? Cambió total. Antes, cuando empecé, teníamos la idea de tener una carrera por 20 años en una empresa y jubilarse en la misma empresa. Con los cambios del mercado, las personas hoy, los jóvenes, no quieren tardar más que 2 o 3 años en una empresa. Entonces, esto para las empresas cambia mucho porque las personas quieren tener experiencias diferentes. Las empresas no tienen también una gana de tener trabajadores por mucho tiempo, porque cuanto más tiempo tienes, más pagas. Para ellos es más fácil y más barato contratar personas más jóvenes, no con tanta experiencia, porque pagan menos. Para ti, cuando surgió el internet, ¿cómo eso afectó a tu empresa? Sí, yo trabajaba en Siemens, en Portugal, cuando empezó los primeros móviles, que eran grandes así. Después la internet, todo eso cambió mucho, porque todo lo que hacíamos manualmente ahora se hace por internet. Toda mi generación ha tenido que aprender a trabajar otra vez de manera diferente, porque todo cambió. Los chicos de hoy ya van para la uni o empiezan ya con niños, con el móvil. Y esto es para ellos es normal y para mi generación eso no existía. Entonces era mucho más difícil para reaprender a trabajar con la internet. Pero para mí, bueno, empecé con mi empresa de comunicación y esto era mi día a día. Esto me ayudó mucho. ¿Tienes algunos consejos de cómo aprender mejor? Básicamente la internet está ahí, YouTube, Google. Ser muy curioso, buscar las cosas, porque todo se puede hacer desde casa. El mundo está en tu ordenador, el mundo está en tu móvil. Y entonces depende de tu curiosidad aprender las cosas, todo está disponible. Depende mucho más de nosotros, de una escuela o de un profesor, claro que esto ayuda, pero hoy podemos ser mucho más autodidactas do que antes. Cuando eras niño, ¿qué quisiste trabajar de? Bueno, yo quería ser músico, pero descubrí que no tengo talento divino para esto, entonces decidí hacer la ingeniería, pero siempre tuve la idea que quería hacer muchas cosas diferentes. Mi sueño sería cambiar de profesión a cada 5 años para aprender cosas nuevas. Quería ser arquitecto, quería ser ingeniero, quería ser músico y muchas otras cosas. Algunas cosas he sido, pero todavía me faltan mucho. ¿Qué calidades dirías debería tener un buen jefe? Saber oír mucho, delegar y básicamente oír, claro, ser líder, no ser chef, que es diferente. ¿Qué consejos tienes para alguien que es jefe que no debería ser? Bueno, ser impositor, querer ser obliga a los subalternos a tomar decisiones por su cabeza. No, tiene que abrir para que las personas tengan ganas de dar su opinión y a partir de ahí tener una decisión más colegada con todos. ¿Prefieres trabajar para una empresa o ser jefe de una empresa? Las dos cosas. Hay puntos positivos en las dos cosas. Claro, ser jefe es mejor que ser empleado, pero las responsabilidades de jefe a veces son demasiadas y muy pesadas. Entonces, a veces prefiero ser empleado. ¿Cómo era diferente de trabajar en Europa que trabajaste en Brasil? Yo he tenido toda mi formación de trabajo en Siemens, entonces una mentalidad muy germánica y para mí ha sido fantástico, genial. Tengo el carácter de trabajo
germánico en todo lo que hago. En Brasil es más difícil porque somos más abiertos, somos más de fiestas entre comillas, pero no somos tan rígidos y precisos como son los alemanes. Yo prefiero trabajar aquí en Europa, diría Alemania. Yo soy más germánico en la forma de trabajar, pero prefiero trabajar aquí do que en Brasil, porque las cosas son más concretas, más directas y objetivas. ¿Qué retos has enfrentado de trabajar aquí en Europa? En principio, para un sudamericano trabajar en Europa, hay siempre la mentalidad de que los sudamericanos no son muy fiables, no son muy profesionales. Ser tan profesional en Alemania como un alemán, y eso es muy difícil, porque tienes que ser un poquito mejor do que el normal alemán para las personas respeten a ti como un profesional de gabarito. La desconfianza de mentalidades y de la capacidad de ser tan profesional cuanto ellos. ¿Qué piensas que tienen todos los seres humanos en común? Cosas malas y cosas buenas. Cosas buenas, intentamos ser felices. Cosas malas, somos muy individualistas muchas veces. Claro que hay sociedades más individualistas que otras sociedades, pero en general hoy, con la globalización, creo que somos más individualistas. Y creo que tenemos que cambiar un poco la forma de mirar el mundo, mirar las relaciones humanas, para intentar vivir un mundo más equilibrado y más humano para todos. Thank you very much for watching this video. We hope you enjoyed it. If you want to see more videos like that, please subscribe to the channel by clicking on the logo.